Hola y bienvenidos a la presentación de hoy. Se trata de una presentación sobre la película italiana de Roberto Benigni que se llama La vita è bella o La vida es bella en español. Bueno, empezamos. Un padre y su hijo pasan por la puerta de los barracones para dormir en un campo de concentración. El hijo es muy pequeño y tiene mucho miedo. Los otros prisioneros del campo de concentración en los barracones para dormir miran al padre y al hijo. La situación es muy grave. El padre es muy gracioso y muy creativo. Él intenta superar la situación con humor y creatividad. El padre le dice al hijo, mira, tenemos una reservación. Allí arriba está, yo creo. El padre le recoge a su hijo y se dirige a los lugares para dormir. Mira a su alrededor y pregunta, ¿dónde está nuestra reservación? El padre pone a su hijo sobre el lugar de dormir, sobre el puesto de dormir. El hijo está muy ansioso. El padre le explica al hijo que todo es solamente un juego. Todos tienen que ser muy valientes porque la primera persona en conseguir 1000 puntos gana un tanque. Luego, 3 guardias del campo de concentración entran en los barracones para dormir y preguntan quién entre los prisioneros habla alemán. El padre no entiende absolutamente nada y le pregunta a otro prisionero, ¿qué dicen los hombres, los guardias? El otro prisionero le explica que están preguntando quién habla alemán entre los prisioneros. El padre señala que sí, que puede entender alemán, que habla alemán, pero el problema es que no habla alemán. Él no puede hablar alemán absolutamente, no entiende nada. Uno de los guardias del campo de concentración llama al padre al frente para que se acerque. El padre va al frente de los guardias del campo de concentración. Otro prisionero que entiende bien alemán mira completamente confundido. El hijo se queda atrás y también mira. El guardia del campo de concentración explica las reglas del campo de concentración. Hay muchas cosas crueles que dice el guardia del campo. Él explica que quien rompa las reglas será ejecutado inmediatamente, es decir, será disparado, asesinado, ya sabes. El padre explica divertidas reglas del juego. Por ejemplo, el que tenga menos puntos debe llevar un cartel en la espalda que diga burro estúpido. El hijo se pone feliz, él está complacido. A él le gustan las reglas que explica su padre. El guardia sigue explicando las reglas del campo de concentración y el padre sigue creando reglas del juego inventado, que no tiene nada que ver con lo que dice el guardia. Hasta el hijo se sorprende. Él encuentra algunas reglas muy graciosas. El guardia del campo de concentración le mira un poco sospechoso al padre del hijo. El hijo mira fijamente. El hijo está completamente estupefacto. ¿El hijo se pone otra vez feliz? Sí, está feliz de nuevo. El padre dice que los guardias del campo de concentración tienen que irse porque están jugando al escondite. Al final, los otros prisioneros simplemente están confundidos, pero algunos lo ven como divertido. ¿Qué opinan ustedes de lo que ha hecho el padre? ¿Es un acto heroico? ¿Es buen ejemplo de amor y sabiduría? ¿O es un ejemplo de arrogancia y estupidez? ¿Qué opinan ustedes? Gracias por escuchar y ver nuestra presentación. Se acabó.